Bueno, vamos a ir partiendo para que podamos aprovechar este tiempo. Ya sabemos que esta actividad dura en promedio 30 minutos, ¿sí? Es algo muy concreto, muy a la vena, que ustedes puedan aprender y ocupar, ojalá hoy día mismo. Y hoy día bueno, es un tema bien apasionante, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, porque siempre hablar como del cerebro, de cómo funciona, ¿cierto? Es como todo un misterio. Justamente me encontré hace poco acá donde estoy viviendo en Chile, que es Pucón, que es una zona muy linda, lleno de volcanes, lagos, termas, etcétera. Ahí googleé la zona de Pucón, muy bonito. Me encontré con un amigo de muchos años, muchos años. Y justamente él tenía un problema le dio una enfermedad bien rara, ¿sí? Ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero la cosa es que él empezó a perder la vista y al poco tiempo perdió la voz y al poco tiempo perdió la capacidad de poder eh, em, eh, gestionar o comandar su cuerpo, ¿sí? Y él me contaba cuando él empezó su enfermedad que al principio le tenían que inyectar Botox en los nervios de los ojos y en las cuerdas vocales, y eso como que aliviaba un poco. Luego un neurólogo le dijo que esto era idiopático. Ahora, ¿qué significa idiopático? Que no tiene una razón o un origen determinado. Entonces, claro, ahí le dijeron de que había un tratamiento experimental que era una operación, ¿sí? Y bueno, conversando con él, que se le entendía, yo diría que el 60% es lo que él conversaba, ya ha recuperado también un poco la visión, ya ha recuperado, bueno, por supuesto, la movilidad totalmente, pero la operación consistía, que a mí me pareció totalmente, digamos, voy a apagar un micrófono acá, me pareció totalmente, a ver, cómo ha llegado un poco la ciencia a entender el funcionamiento del cerebro. ¿Qué es lo que le hicieron a Marco, que es mi amigo? Le han puesto dos barras, así como unos tubos, en la cabeza, uno a cada lado, y están conectados entre sí por dentro del cerebro, ¿sí? Va así como quien entierra un palo en la arena, pero dos, ¿sí? Uno a cada hemisferio cerebral, y eso va conectado a un cable por dentro hasta su pecho, que tiene como un cargador, y ese cargador le lanza pulso electromagnético a estas barras, y estas barras lo que hacen es estabilizar el pulso del cerebro. Y él me contaba de que, claro, este coso que tiene acá en el pecho se carga como quien fuera un celular. Se pone cada 4 días un cargador magnético y eso le permite tener como, digamos, marcapaso, por decirlo de alguna manera, funcionando y con pila. Entonces, el tema del cerebro es tan complejo y el neurocirujano le decía que había muy pocas personas que se habían hecho esta operación en el mundo y bueno, en Chile era el primero. Entonces, eh, esto me ha motivado, digamos, a compartirles esta información que yo ya la sé desde hace muchos años, que es temas de neurociencia aplicada al coaching. No soy neurocientífico, no vengo de la medicina, solamente lo que les voy a transmitir son una serie de teorías que están debidamente respaldadas, pero también que tienen unos instrumentos que de cierta forma evalúa o mide el, el- el comportamiento humano, pero desde el cerebro. Entonces, hay distintas teorías sobre esto. Yo les voy a hablar principalmente de la teoría de Catherine Benziger y esta doctora que creó este instrumento que se llama Benziger, también toma como base sistémica de la teoría de Ned Herman, que son dos instrumentos de neurociencia que están dirigidos al comportamiento humano.
Bien, entonces, parte de esta presentación tiene base en estos estudios. Estos estudios, por cierto, tienen estos instrumentos, ustedes los pueden buscar en Google, están súper bien avalados los dos instrumentos, y lo que mencionan estos instrumentos son en base a estos estudios de neurociencia que se aplican al comportamiento humano. Bien, tiene un lado médico desde la base del estudio, pero la aplicación práctica es a diferentes niveles, que puede ser ventas, puede ser también comportamiento de liderazgo, puede ser también como autoconocimiento para poder entender cómo funciona nuestros talentos, ¿sí? Y eso es un poco lo que les quiero conversar el día de hoy. Bien, entonces voy a entrar en materia inmediatamente porque la presentación dice la neurociencia práctica, porque lo que vamos a aprender acá, que es, digamos, la punta del iceberg de todo esto, es muy aplicable para, reitero, nuestro propio autoconocimiento, pero también a nivel de comunicación en todo sentido. Bien, entonces, bueno, el objetivo del día de hoy, en este martes de crecimiento, es entender algunos conceptos complejos de neurociencia, pero que se trasladan o se aterrizan en elementos muy prácticos que ustedes lo puedan utilizar en el día a día, ¿sí? En su comunicación, en su comportamiento, en el autoconocimiento y, por cierto, en el desarrollo personal. Ese es como el propósito. Y voy a partir desde lo más general hasta lo más puntual que dicen, obviamente que esto es un resumen de todo lo que viene con esta teoría, ¿sí? Pero todas estas teorías de neurociencia aplicada a la conducta habla de que de los hemisferios cerebrales y que tenemos dos hemisferios cerebrales, un hemisferio más emocional, un hemisferio más racional. Por supuesto, el derecho está relacionado con el hemisferio emocional y el hemisferio izquierdo, está relacionado con el hemisferio más racional. Bien, esto como punto de partida. Ahora, tanto los estudios de Ned Herman como también de la doctora Catherine Benziger habla de que el cerebro puede ser identificado o porcionado en cuatro grandes cuadrantes. Entonces, en esta lámina que nosotros vemos, la gente de TikTok no lo está viendo, pero ustedes sí, están viendo un cerebro que tiene dos mitades, cada mitad de un color diferente, ¿sí? Y a un costado viene como un círculo que, de alguna forma, si miramos el cerebro desde arriba, y lo seccionamos por verticalmente, que sería como el cerebro haciendo dos hemisferios, pero también si lo seccionamos horizontalmente, se produce como una suerte de cuatro porciones. Bien, dos porciones en el izquierdo, dos porciones en el derecho. Y además, tanto el estudio de Benziger como el estudio de Ned Herman le asigna un color a cada uno de los cuadrantes. De esta manera también es más fácil identificar y caracterizar, ¿sí? Estos estudios. Entonces, los cuadrantes, por supuesto, que es, digamos, desde la teoría, una porción del cerebro. Y lo que dicen estos estudios es que todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos con un cableado. ¿Qué significa el cableado? Que en una parte de nuestro cerebro, ¿sí? En algún cuadrante de nuestro cerebro, nosotros ya venimos con un cableado que son las redes hebbianas, que dicho de manera más simple, son estas conexiones neuronales que nos permiten tener capacidad y talento para ciertas cosas. Bien, todos nosotros nacemos con un cuadrante dominante, como dicen estos estudios, ¿sí? Sin embargo, y acá viene el tema, ¿sí? Sin embargo, que a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Ustedes se recordarán, somos todos mayores, ¿eh? Algunos más que otros, pero ustedes se recordarán que cuando entraron al kindergarten, después fueron a la primaria, luego fueron a la secundaria y eventualmente pasaron por la universidad y mucho más allá una maestría. Todos estos años de estudio lo hemos dedicado no solamente al cuadrante que tenemos mayor población de neuronas, es decir, el cableado original, sino que todos estos años, ¿sí? Y estos son
digamos, un conteo rápido de lo que pasa en Chile. 8 años de primaria, y le sumamos ahí 2 años de kinder, ¿sí? Eh, 2 años de kinder, 8 años de primaria, 4 años de secundaria, eventualmente 5 años de universidad y quizás por ahí 2 años de maestría. En total, 19, 21 años incorporando conocimientos, habilidades, competencias que no son tan naturales para nosotros. Porque recuerden, nacemos con un cuadrante dominante y ese cuadrante dominante viene muy poblado de estas redes sevillanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Que al incorporar tantos conocimientos, prácticas, habilidades, competencias que no son naturales, ¿sí? No son originarias de cada uno, lo que nos hace es un ser, entre comillas, más integral, pero más estandarizado. Lo que sucede con esto es que, más o menos, cuando los jóvenes terminan el colegio, es decir, los 4 años de secundaria y eventualmente están entrando a la universidad, la mayoría de gente, y este es un estudio bien interesante, dice que el 80% de la población mundial tiene un autoconcepto equivocado de sí mismo. Es decir, si a priori le preguntamos a una persona y le explicamos un poco acerca de los hemisferios, los cuadrantes, el 80% tiene una idea equivocada de sí mismo y eventualmente va a decir, ah, yo me siento más identificado con el cuadrante azul, otros van a decir con el amarillo. Pero si le aplicamos el instrumento a ese 100%, el 80% va a ser distinto el resultado de lo que la persona dice o se siente más identificado. Y seguramente a usted le hará sentido esto, dado de que a lo mejor estudiaron una carrera que después de un tiempo se dieron cuenta que nada que ver. A mí me pasó. Entonces, y ahora, yo, o sea, soy parte del montón, no, tampoco soy ninguna persona, digamos, que se desenmarca no sé, del coeficiente intelectual. Me imagino que tengo un coeficiente muy promedio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo pensaba que al salir del colegio tenía muchas capacidades o eventualmente muchos talentos para estudiar medicina. Yo quería ser médico cuando salí del colegio. Sin embargo, por temas de puntaje, por temas de dinero, por X temas en esos tiempos, no pude estudiar la carrera de medicina y tuve que decidir por estudiar otra cosa. Esa otra cosa fue inicialmente una carrera que después no me gustó y que como muchos jóvenes abandonan y se van, digamos, a algo de un estudio más rápido, con salida laboral más, digamos, más fácil. ¿Y qué fue eso? Administración de empresas. Es decir, yo estudié administración de empresas o ingeniería en administración de empresas, no porque me gustara la administración o que tuviera tan claro que me encantaba todo eso, sino más bien por una cosa de que, ok, quería estudiar una cosa, no me resultó, estudié otra cosa que me fue pésimo y bueno, así como la opción que tenía era estudiar eso. Y empecé a estudiar eso y a la par me conseguí un trabajo en un banco en Chile. Y entonces trabajaba todo el día y estudiaba de la noche como muchas personas. Pero ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que al final la administración de empresa me fue bien, ¿sí? Es decir, em, pude conseguir este trabajo, fui ascendiendo, me vi a mí mismo muy capaz, muy hábil en lo que hacía, de hecho me fue muy bien, y que obviamente duré en esto más o menos 10 años. Me fui por el camino financiero, si bien es cierto, en la vida, en matemáticas me fue bien, era del montón, sin embargo me gustaba lo que hacía porque ganaba dinero. Y como también fui escalando muy rápido, me hice muy hábil en todo eso, pero después de 10 años en el mundo financiero me di cuenta que eso no era para mí. Y que seguramente a muchos de ustedes también le pasó. Estudió algo, ya sea porque los papás, hagamos cuenta que siguieron el legado familiar, los papás eran todos abogados, entonces el niño tiene que estudiar leyes. O toda la familia eran ingenieros, entonces el niño tiene que estudiar ingeniería. Ya sea porque los papás quieren que el niño estudie algo, o bien porque el niño no tiene tan claro, como la mayoría de gente, estudiar algo que luego finalmente termina por desertar, abandonar y lo que es peor aún,
frustración, decepción. Es decir, mirarse después de un tiempo y decir, wow, soy bueno en esto, pero no me hace feliz. Eso es lo que me pasó a mí. Me di cuenta de que después de largo rato, ¿sí? Es decir, estoy hablando de 30 años, los 20 años de estudio más 10 años de ejercicio profesional en el ámbito de las finanzas, me vi a mí mismo haciendo algo que no me llenaba para nada. Entonces, el 80% de las personas en el mundo tiene un autoconcepto equivocado a sí mismo, porque la razón está acá. Nacemos con un cuadrante poblado de talento que luego se difumina, que luego se amplifica, por cierto, porque vamos adoptando características de otros cuadrantes, pero que a la larga eso nos lleva a un camino de frustración si es que no tenemos las cosas tan claras. Entonces, acá este es un dato súper interesante que se los quería compartir, pero el día de hoy lo que les quiero hablar es acerca de cómo nos observamos nosotros, cómo nos autoconocemos mejor a través de estos estudios de neurociencia que tienen una validación científica bastante relevante y importante. Entonces, les quiero conversar brevemente en qué consiste cada cuadrante para ver si ustedes se identifican en alguno, ¿sí? Y que podamos también aterrizar algunos elementos súper prácticos que ustedes puedan utilizar, sobre todo a nivel comunicacional, con otras personas. Que seguramente van a haber ciertas personas con quienes ustedes sienten que hay una distancia comunicacional y que de alguna manera esto puede soslayar esa distancia o puede acortar la brecha. Bien, entonces voy a partir por el hemisferio izquierdo, que tiene más que ver con el lado racional. Recordemos que estos estudios dicen que tenemos dos cuadrantes por cada hemisferio. Entonces voy a partir por el color azul. Bien, el color azul, que en general es la porción frontal izquierda, si nos ponemos la mano izquierda sobre el ojo izquierdo, es toda esa porción donde está el cerebro, por atrás del ojo, ¿sí? Toda esta porción es el cuadrante azul, que es la parte frontal izquierda. Y el cuadrante azul está muy relacionado con la parte numérica, ¿sí? La parte numérica. Entonces, como está relacionado con la parte numérica, es una persona abstracta, ¿sí? Que entiende el mundo a través de los números. Por lo tanto, su lenguaje o su característica principal del lenguaje es numérico. En general, el cuadrante azul está relacionado con personas frías, distantes, ¿sí? No que estén heladas, sino fría en relación a que se percibe como una persona no tan cálida, no tan afable. Es más bien una persona distante, muy desconfiada, porque en el fondo no es que sea desconfiada per se, sino que más bien esta persona necesita tener la validación de un número, necesita ver gráficos, tendencias, necesita calcular cosas, en mucho de costo-beneficio. Por eso también es que habitualmente este tipo de cuadrante tiene posiciones en empresas del tipo eh, finanzas, contraloría, es decir, personas muy inteligentes matemáticamente hablando, ¿sí? Seguramente conocen a alguna persona así, que ustedes sientan de que esta persona es un poco más fría, más distante, más desconfiada. Y habitualmente, de forma muy general, ¿sí? Porque obviamente que hay excepciones para todo, pero de forma muy general es una persona que se viste muy formal o con colores muy tradicionales como negro, blanco, grises, café oscuro, ¿sí? Es una persona que no sale mucho de esos colores. Y acá les quiero dar un ejemplo, como Albert Einstein. Dicen por ahí los mitos de que Albert Einstein tenía en su closet, en su armario, ropa idéntica porque no quería pensar qué se iba a poner al día siguiente. Simplemente tomaba lo primero que encontraba y casi toda su ropa era igual. Eso dice el mito, ¿sí? Pero me parece lógico el mito, que este tipo de personas no gaste neurona o no gaste tiempo en cosas que para esa persona no le reviste mayor importancia, ¿sí? Y otra característica muy importante es
La típica persona desordenada, ordenada. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes ven el escritorio de a lo mejor de un cuadrante azul, es una persona que aparentemente tiene mucho desorden. Sin embargo, esa persona sabe dónde está cada cosa en su desorden. Si nos ponemos a pensar a lo mejor que Albert Einstein, por supuesto que era el cuadrante azul, él empezaba una ecuación matemática en una parte de la pizarra, después ya rayaba el piso, después en otra parte, y claro, nadie le entendía el mono, pero él tenía súper claro su dibujo conceptual de abstracto. Entonces, este tipo de cuadrante siempre va a hablar de números, va a hablar de la lógica racional que le presenta la matemática. Ahí se los dejo, por si conocen a algo, a alguien o ustedes se sienten identificados. Segundo cuadrante del hemisferio racional vendría a ser el cuadrante límbico o posterior que está en la nuca, ¿sí? En la parte izquierda, en la nuca. Bien, está más relacionado, digamos, con el cerebro límbico, es decir, la parte del cerebro donde están las emociones, pero en el hemisferio racional. Ahora, cuando digo esto es que no me quiero referir que el cuadrante azul no tenga emociones, al contrario, sí tiene emociones, solamente que su preferencia está en las matemáticas, en la lógica. Bien, el cuadrante verde es más secuencial. También es racional, pero es secuencial. Es decir, le gustan los procedimientos, el paso a paso. Es la persona que a lo mejor se compra un mueble para armar en IKEA, Home Center, Home Depot, ¿sí? En estos locales que venden muebles desarmados, y antes de ponerse a armar, lee el manual. Yo nunca leí el manual. Yo desarmo la caja y me pongo a armar inmediatamente y probablemente muchas veces me ha quedado mal o me ha sobrado piezas. Pero no, esta persona del cuadrante verde es la persona que se lee todo el manual y que si tiene un bosquejo o un diagrama de cómo van las piezas, presenta las piezas como está el manual, ¿cierto? De tal manera que la persona pueda determinar esto va primero, esto va después, esta tabla con el A se junta con la tabla del B, etcétera. Es decir, es una persona secuencial, le gustan los procedimientos, le gusta el paso a paso. Es racional igual, pero le gusta el procedimiento. Y como le gusta el procedimiento, el paso a paso, se imaginarán cómo se viste esta persona. Tiene un orden para poder vestirse, pero además lo interesante es que a esta persona le gusta que las cosas combinen. Entonces, si se va a vestir con un pantalón, qué sé yo, azul, quizás sus zapatos van a ser azules o negros o eventualmente cafés, ¿sí? El cinturón café para que combine con el zapato y para arriba quizás una blusa, un polo, una camisa que de alguna manera esté en el tono. Entonces, es una persona súper ordenada, le gusta, digamos, verse ordenado visualmente, y es la típica persona que eventualmente puede desarrollar algún TOC, ¿sí? Lo voy a decir con mi ejemplo, porque en mi autoconcepto, que estudié finanzas, pero también me focalicé mucho en contabilidad, que contabilidad finalmente es un proceso paso a paso, eh, a mí me gustaba que las cosas estuvieran en orden. Mi armario, en un momento de mi vida, siempre la ropa estaba ordenada por color. Yo tenía una colección gigante de compact disc y las carátulas estaban ordenadas por color. Si alguien me decía, oye, ¿dónde tienes el compact de Frank Sinatra? En el color negro. Y la persona iba al color negro y ahí estaba Frank Sinatra. Entonces, es una persona, el verde, ¿sí? De procedimiento, de estructura, de paso a paso. Y ustedes comprenderán que a nivel de lenguaje, que también es racional, es de paso a paso. Es la típica persona que necesita los detalles. Oye, juntémonos a las 8. Ya, juntémonos a las 8. ¿De la mañana o de la tarde? No, de la tarde. Ah, ya. ¿Y en qué parte? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿De qué manera tú vas a ir vestido para yo también ir de cierta manera coordinado, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer después? Es la persona que necesita detalle. También es racional, pero necesita detalle. Y a diferencia del azul, que eventualmente es desordenado, ¿cierto? Y se viste con ropa muy, digamos, oscura
o digamos más tradicional, el verde eventualmente puede zafarse de eso, pero siempre los colores tienen que coordinar y además es muy ordenado. Por lo tanto, ustedes imaginarán un escritorio un verde, a diferencia del azul, que está lleno de carpetas, de folders, lleno de cosas, ¿sí? El escritorio del verde, con suerte el mouse, con suerte, tal vez una foto de alguien, pero nada más, todo en sus cajones debidamente ordenado, las cosas tienen un lugar y sabe que las cosas están así. Entonces, eso es lo que tiene el verde. Y a nivel de comunicación, que es lo importante de este martes de crecimiento, es que es una persona que necesita detalles. Da muchos detalles y necesita muchos detalles. Si ustedes se sienten identificados, bienvenidos al mundo de los verdes. Si conocen a alguien así, manténgalo en su cabeza para que podamos hacer una correlación después. Pasémonos al hemisferio derecho, ¿sí? Que es el hemisferio emocional. Voy a hablar inicialmente del amarillo, que sería la parte frontal derecha. Si ustedes si llevan su mano derecha arriba del ojo, es toda esa parte del cerebro, ¿sí? Que es la parte frontal. Como es la parte frontal, también es matemático, ¿sí? Porque la parte frontal es, recordemos un poco que están la ética, la moral, la lógica, la matemática, ¿sí? La parte frontal del cerebro. Pero a diferencia del azul, o sea, cosas iguales que el azul, es desordenado, ¿sí? Es desordenado, le importa un cuesco que las personas lo miren de determinada manera, porque esta persona le gustan las ideas, los conceptos, la cosa creativa, ¿sí? Es una persona que habla desde las ideas, no habla desde los números, no habla desde el procedimiento, habla desde las ideas. Oye, ¿qué tal si vamos a la playa este fin de semana y hacemos esto y después hacemos todo otro y vamos para acá y vamos para allá? O sea, pero todo nebuloso. Es la típica persona que tiene muchos sueños, pero pocos sueños concretados. Entonces, esta persona que vive en los sueños, que vive en una nube, ¿sí? En su nube de ideas, es una persona extremadamente creativa, es súper, digamos, entusiasta, es seguramente el alma de la fiesta, el que cuenta los chistes, el que saca a bailar, el que pone la música, el que lleva las cosas estrafalarias, eventualmente se viste de forma estrafalaria, no le importa andar con un pantalón rojo, con una camisa amarilla, con qué sé yo, porque lo que en el fondo quiere esta persona es expandir su creatividad. Por lo tanto, su comunicación es desde ahí, desde lo creativo, desde las ideas, desde la cosa nebulosa. Es una invitación a soñar, a hablar con un amarillo. Si ustedes se identifican o conocen a alguien, que seguramente sí, podrán entender mejor de qué estoy hablando. Y algunas profesiones que de alguna forma están como relacionadas a esto, bueno, por supuesto, la publicidad, el marketing, ese tipo de carrera, ¿cierto? Está, digamos, muy relacionado con el color amarillo. Vámonos al último cuadrante, que sería el rojo, ¿bien? Que sería como en la nuca, la parte de atrás del hemisferio derecho, y es rojo, digamos, porque es la persona que habla siempre desde las emociones. Es la persona que le gusta relacionarse con las personas, pero no relacionarse, digamos, de manera superficial, sino que le gusta hablar de las emociones, le gusta hablar de lo que sentiste, de lo que experimentaste, ¿sí? Es una persona que suda emoción. Entonces, en general, la persona de color rojo, del cuadrante de rojo, se viste de forma desordenada porque en el fondo le da lo mismo que ponerse si es que se siente cómodo o cómoda. Por lo tanto, si sale a comprar, no sé, pan para el desayuno, puede salir en pantufla, con, qué sé yo, un buzo, una chaqueta formal, porque le da lo mismo lo que opine la gente. Mientras esa persona se sienta cómoda, todo bien, todo pasando. ¿Bien? Entonces, de manera de comunicarse con esta persona es a través de los sentimientos, de las sensaciones, de lo que experimentaste, ¿sí? ¿Qué sentiste al experimentar eso? Si se sienten identificados o conocen a alguna persona así, bienvenido al club. Bueno, acá hay cosas súper interesantes, ¿sí? Para efectos de la comunicación, que obviamente que la teoría es un poco más
digamos, intensa en términos de la complejidad, pero para hablar en términos fáciles, prácticos y que ustedes lo puedan utilizar en el día a día, el verde con el rojo se entienden súper bien, a pesar de que vienen de hemisferios distintos, porque están en la parte límbica del cerebro, es decir, en la parte donde están las emociones. Entonces, el verde, que está en el hemisferio racional, pero está en la parte límbica, y con el rojo, que efectivamente está en la parte emocional, o en el hemisferio emocional, pero también en el cerebro límbico. En ese mismo orden, azules con amarillos, se entienden súper bien, porque ambos están en la parte frontal, ambos entienden bien los números, de forma abstracta además. ¿Sí? Eventualmente el azul no es tan creativo como el amarillo, pero ambos se pueden entender súper bien, súper bien. ¿Sí? Hay mucha sintonía en esos dos cuadrantes. Hay mucha sintonía también en el amarillo y el rojo, porque ambos son del hemisferio emocional, como también el azul con el verde, porque ambos son del hemisferio racional. ¿Dónde están los choques? ¿Sí? Ustedes ya podrán identificar en los diagonales. ¿Sí? Azul con rojo, mientras uno habla de la emoción, el otro le está hablando de números. El rojo piensa que el azul es un descriteriado, que es distante, es confuso, y el azul piensa del rojo que es un tóxico, que es, digamos, demasiado intenso emocionalmente. Si ustedes conocen algún azul o rojo y ustedes son del otro cuadrante, entenderán de alguna forma por qué hay distancia en la comunicación de esas dos personas. Y también, así como el azul y el rojo tienen esta brecha comunicacional, por supuesto que el amarillo y el verde también. Porque mientras el amarillo está hablando de ideas en la nube, allá arriba, así en la estratosfera, el verde lo está tratando de llevar a un paso secuencial, a un procedimiento. Hagamos cuenta que se compran un mueble, ¿sí? Home Center, Home Depot, ¿cierto? En estas partes que venden muebles. El amarillo se va a poner a ver la tele o va a empezar a ver su celular, mientras que el verde está viendo el manual. Fíjense las diferencias que hay entre estas caracterizaciones a nivel conductual, ¿sí? Y esto es súper relevante porque nos sirve en el coaching, por supuesto, saber de qué cuadrante viene nuestro cliente, por supuesto que nos sirve porque yo como coach me puedo adaptar al lenguaje para crear sintonía y tener esa confianza que necesita el coaching. Pero en la vida, si yo siento que mi pareja es de mi opuesto diagonal, a lo mejor ahora que yo ya sé esto, voy a poner un poco más de atención en cómo es su lenguaje, en qué cosas necesita esa persona para efectos del lenguaje. Si me toca un verde, ya sé que necesita detalles, necesita un paso a paso. Si me toca un azul, tendré que hablar de gráficos, de números, de tendencias. Si me toca un amarillo, hablaré de ideas, de conceptos, de creatividad. Si me toca un rojo, hablaré de las sensaciones, de las emociones que siento. De esa manera, yo puedo utilizar estos elementos que son un poco más, digamos, difíciles de entender en algo tan simple como la comunicación del día a día, ¿sí? Con clientes, con amigos, con proveedores, con la pareja, con los hijos. Los hijos también vienen con un cableado específico. Y es cosa de poder ponerse a observar qué le gusta al niño. Por supuesto, si es muy pequeño, 2, 3 años, es difícil diferenciar. Pero un niño de 5, 6 años ya tiene algunas preferencias respecto de los gustos, ¿sí? Hay algunos niños más artísticos, hay algunos niños que prefieren el deporte, hay algunos niños que prefieren, qué sé yo, leer o aprender cosas o hacer cosas con las manos. Esto es súper relevante y siento que aporta mucho valor, no solamente en el mundo del coaching, sino que a todas las personas que de alguna forma quieren explorarse y también quieren ayudar a otros a través de la comunicación. ¿Qué reflexión les puedo dejar? ¿Sí? Una pregunta, en realidad para que ustedes la respondan, digamos, de manera retórica. ¿Qué necesito personalmente para tener una buena comunicación con personas diferentes a mí? ¿Qué necesito yo? Y así como yo puedo observar qué es lo que yo necesito, pensar qué necesita esa persona a efectos de comunicación para que yo pueda tener un mejor acercamiento, para que pueda reducir esa brecha que hay, sobre todo en los diagonales opuestos, azules con rojos,
amarillos con verdes. Este ha sido el martes de crecimiento el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún dato, alguna anécdota que a lo mejor quieran contar con algún chascarro que le haya pasado con algún cuadrante en particular. Acá todo es bienvenido. Una pregunta, Claro que sí. ¿cómo reconozco yo en un cliente sus hemisferios? ¿Conversando o hay Correcto. alguna otra técnica? Bueno, conversando y por la forma de vestirse. Eventualmente, si la Ya, persona se viste con colores muy oscuros, negros, grises, eventualmente podríamos generar la hipótesis de que viene del cuadrante azul. Eso lo vamos a comprobar hablando con la persona. Si la persona es más numérica, es más visual. El azul es más visual, ¿sí? No es tanto auditivo ni kinestésico, es más visual. Porque, ¿qué es lo que necesita una persona que mira gráficos, que mira tendencias? Mirar, ¿sí? Entonces, el azul mira mucho y palabras claves que puede utilizar. Veo que es esto así, pero mira lo que está sucediendo acá. Cuando yo escucho, cuando yo observo y cuando yo también puedo ver, digamos, de qué manera se comunica, yo puedo hacerme una hipótesis. Obviamente que no es tan, digamos, tan exacto, ¿sí? Pero ya podría determinar si es que es más emocional o racional y desde ahí generar una comunicación mucho más cercana, vincularme de una manera diferente, ¿sí? Porque sin duda que si una persona habla de muchos números, pero yo estoy hablando de las emociones, por ninguna parte nos vamos a entender. Entonces, si es más racional, más numérico o más secuencial; si es más emocional, más sensaciones, más emociones. De esa manera yo podría identificar cómo es un cliente.